Vale, vamos directos al grano. Hoy nos metemos de lleno en el análisis de un documento sumamente intenso, oscuro y, la verdad, bastante visceral. Se titula Posturas o divagaciones. Y os aviso desde ya, no es una lectura ligera para pasar el rato. Se trata de un manifiesto profundamente pesimista que disecciona y critica sin piedad alguna las estructuras de nuestra sociedad contemporánea. Nuestro objetivo con este desglose es analizar a fondo la totalidad del texto, desgranando sus ideas más provocadoras para entender exactamente qué es lo que su autor considera como el colapso absoluto de nuestro mundo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La premisa inicial del autor no se anda con chiquitas, las cosas como son. El manifiesto abre con una declaración súper agresiva, postulando, básicamente, que habitamos en una era donde la estupidez se acumula en absolutamente todos los campos imaginables. Según el texto, la regla general hoy en día es parlotear con total seguridad sobre cosas de las que no se tiene ni idea. Plantea una tesis muy cruda. La civilización no solo no ha avanzado, sino que ha sido secuestrada por la ignorancia colectiva. Y para no perdernos en todo este caos, vamos a estructurar el análisis en 4 bloques que funcionan casi como círculos en un descenso a los infiernos. Primero veremos la decadencia del intelecto moderno, luego el colapso educativo y laboral, pasaremos al Estado fallido y la violencia, y remataremos con la deconstrucción de la religión y la familia. Vamos a ello. Primer círculo. La decadencia del intelecto moderno, o lo que es lo mismo, el tremendo vacío de la era digital. Fijaos en el contraste tan radical que plantea el manifiesto. Por un lado, señala que los grandes clásicos de la literatura, la música clásica o la filosofía de verdad han quedado totalmente relegados al olvido, vistos casi como antigüedades inútiles. Y por otro lado, expone que la mente humana está ahora mismo completamente embotada, consumiendo lo que el autor llama literalmente basura en redes. Para él, la cultura de verdad ha sido arrollada por el utilitarismo puro y duro y por una distracción digital constante. Y claro, esta frustración intelectual acaba estallando en una advertencia bastante severa. El texto critica duramente a esa gente que opina sin tener ninguna base. De hecho, hace una comparación buenísima. Dice que opinar sin haber leído es tan de mala educación como hablar con la boca llena. El manifiesto lamenta muchísimo que ya no queden intelectuales genuinos ni una academia rigurosa que defienda las letras. Básicamente denuncia que preferimos el ruido constante a la reflexión o al silencio prudente. Y para ilustrar todo este postureo intelectual, el texto suelta un ejemplo cargado de sarcasmo. Denuncia que las ciencias se han reducido a algo puramente utilitario, donde importa más aparentar que saber de verdad. Menciona específicamente a toda esa gente que se pone títulos grandilocuentes en sus perfiles, llamándose científicos de Big Data, cuando en la práctica, y cito casi textualmente, no saben ni calcular una suma básica. Es un dardo envenenado directo a la superficialidad del mundo moderno. Bajamos un escalón más. Segundo círculo, el colapso educativo y laboral, cuando la burocracia aplasta al conocimiento. Aquí la cosa se vuelve muy sistémica. Primero en la educación. El autor describe las universidades, sobre todo las públicas en Colombia, como sitios plagados de mugre burocrática, donde los alumnos simplemente aparcan su vida esperando un título, mientras la inteligencia artificial convierte en polvo todo lo que supuestamente aprenden. Y si miramos al mercado laboral, la visión no mejora. Habla de procesos de selección absurdos con reclutadores mediocres, lo que acaba provocando que los puestos de trabajo los ocupen personas con cero capacidad real. Y así es como llegamos a la conclusión más dramática sobre el sistema educativo. Es una frase lapidaria de verdad. El sistema no es que haya fracasado en su intento de enseñar, no, es que ha sido derrotado. Derrotado por lo que el autor llama la profunda pasión de la sociedad por la ignorancia, donde importa más la cosmética de la institución que el hecho de aprobar estudiantes sin intelecto alguno. Para darle peso a todo esto, el documento comparte una anécdota personal bastante cruda. El autor nos cuenta por qué acabó renunciando a la docencia. Imaginaos el panorama, tener enfrente a la friolera de 14.000 personas que, según él, no tenían ni la más mínima intención de aprender nada útil. Si a eso le sumas un gerente educativo obsesionado únicamente con el ego y con vender que su institución era pionera, ignorando el tremendo vacío pedagógico, pues el cóctel explota. Nos adentramos en el tercer círculo. Estado fallido y violencia, la cruda realidad y sus cortinas de humo. Ojo, porque el texto no se queda filosofando en las nubes, aterriza de golpe con ejemplos espeluznantes. Se menciona de forma directa y objetiva el asesinato y la tortura de Mateo Pérez, un joven periodista y estudiante brillante de Yarumal, asesinado en Briceño por lo que el autor califica como una pseudo-guerrilla. Utiliza este caso trágico como prueba palpable de que la delincuencia le está ganando el pulso a la sociedad. Semejante nivel de violencia lleva al autor a una indignación total, catalogando la situación del país como la de un Estado fallido, totalmente incapaz de frenar a estos grupos.
Y, manteniendo nuestra imparcialidad al analizar el texto, hay que señalar que el autor lanza ataques viscerales contra la clase política. Llega incluso a acusar al presidente de sufrir delirios de carácter esquizofrénico al frente de un país que él considera ingobernable. Y esto ilustra de manera brillante cómo, según el manifiesto, el sistema maneja semejante crisis, usando puras cortinas de humo. El texto traza una línea de distracciones perfecta. Empieza con Estados Unidos desclasificando archivos OVNI, sigue con el bombardeo incesante de noticias sobre guerras internacionales y termina en las clásicas y falsas promesas electorales. La tesis, que los problemas graves de verdad se quedan en el aire mientras nos tienen a todos distraídos con ruido mediático. Entramos en el cuarto y último círculo, el más íntimo. La deconstrucción de la religión y la familia. Aquí, el nivel de cinismo del autor toca techo. Define la religión como un narcótico del amor fraterno que te vende fórmulas mágicas a precio de saldo. Para burlarse de esa promesa de una vida futura perfecta en el más allá, lo describe con un sarcasmo brutal. Dice que la gente espera subir al cielo simplemente para bailar la lambada con Dios y sus místicos esbirros. Es una burla frontal a la escatología espiritual. Y con la familia no se queda corto. Critica ferozmente cómo hemos convertido cosas como el Día de la Madre en un circo comercial para explotar instintos baratos. Y va todavía más allá. Describe esa presión biológica por la maternidad como una simple obligación de parir, y cito, larvas humanizadas. El manifiesto cierra esta sección haciendo un llamamiento para que las mujeres tomen las riendas y lideren un cambio real, mandando a paseo todos esos roles absurdos que impone el matrimonio. Bueno, hemos hecho un viaje bastante oscuro, la verdad, a través de las páginas de posturas. Hemos visto desde la pérdida del rigor intelectual y el colapso de las universidades hasta un Estado fallido y palos a la religión y al matrimonio. Pero después de tanta visceralidad, de tanto pesimismo, toca preguntarse algo fundamental. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el núcleo filosófico que sostiene semejante visión del mundo? Pues bien, la respuesta definitiva, el broche final de toda la obra, se resume en una metáfora fascinante sacada de la filosofía de Schopenhauer, el dilema del erizo. El manifiesto concluye que el ser humano es, al final del día, un erizo rodeado de otros erizos. Buscamos el calor, el contacto en medio del frío social, pero nuestra propia naturaleza, nuestras espinas, hacen que sea imposible estar juntos sin hacernos daño. Es una tesis trágica sobre el aislamiento inevitable del ser humano, un final que sin duda te deja dándole vueltas a cómo nos relacionamos hoy en día.